el hecho de separar educación de aprendizaje y saber que la educación no se da solo en la escuela y tampoco estamos llevando a los niños a la escuela para que se eduquen. O sea, Claro. los niños se educan en todos lados y en contacto con todos. El aprendizaje también es importante saber que educación no es igual a aprendizaje, porque el aprendizaje se da con el interés. Debe haber una emoción para que haya aprendizaje. Daniela Rivera se hizo la siguiente pregunta. ¿Será posible educar a una niña, a un niño, sin acudir a una institución educativa? Quédate para descubrir la respuesta. Gracias por escuchar el podcast de Piensa Fuera de la Silla. Te recuerdo, puedes encontrar los artículos en piensafueradelasilla.com y también vas a encontrar las notas de este episodio y más conversaciones grandiosas en piensafueradelasilla.com/podcast. Quédate hasta el final, esta conversación es estupenda. Ok, muchas gracias, Raúl. Pues sí, la educación en esta pandemia creo que vino a reflejarnos las deficiencias que tiene el sistema educativo y en grande, ¿no? O sea, han sido muchas fallas a lo largo de la historia, entonces justo en esta pandemia es cuando se hizo evidente. Sí, ¿No? sí, así es. Yo creo que fue cuando nos dimos cuenta que estuvimos dormidos al volante, ¿no? Pues sí. Platícanos, Daniela, cómo es que tú te fuiste metiendo en este concepto que es la educación sin escuela? Híjole, bueno, pues empezó cuando yo estaba embarazada. La verdad empecé a hacer conciencia de cómo se manejan los sistemas. Eh, Sí. yo, bueno, cuando estaba chica, mi mamá trabajaba en un hospital. Entonces, Sí. pues yo crecí con ese modo o modelo mental, ¿no? De, pues si estoy embarazada, al hospital, si me corto, pues al hospital, o sea, lo que sea, al hospital y en el hospital hacen lo que quieran conmigo, ¿no? Ok, sí. Entonces yo decía, o sea, embarazada, pues al hospital me hacen cesárea y ya, ¿no? Pero Sí. entonces empecé, o sea, tomé un curso de preparación para el parto, donde me di cuenta de qué tan abandonados estamos consciente, o sea, la conciencia de nosotros la tenemos dormida. Entonces empecé a aprender a escuchar mi cuerpo Sí. y aprendí a que pues mi cuerpo podía hacer el trabajo por sí mismo, o sea, sola podía yo parir Sí. hasta sin necesidad de ir a un hospital, ¿no? Podía hacerlo en mi casa con una Ok. partera, así, ¿no? Entonces, fue ahí donde comencé a hacer conciencia de estos procesos que son naturales en nosotros Sí. y lo dejamos olvidado tal vez porque por tanto tiempo que hemos estado escolarizados y que siempre estamos acostumbrados a que nos digan qué decir, qué hacer, qué pensar, cómo actuar, o sea, todo. Entonces, pues estas prácticas naturales, pues, Sí. las desaprendemos, las olvidamos. Entonces, pues bueno, nacieron mis hijas y comencé también con la lactancia materna. Fue también algo muy fuerte, o sea, para mí, ¿Por qué? porque igual, o sea, la mercadotecnia nos vende
biberones, fórmulas. Así es. Bueno, entonces fue como un gran descubrimiento el saber qué es la leche materna, los beneficios que Ujú, sí. tiene para el bebé, para la mamá, para la sociedad, para la economía mundial, bueno, todo, ¿no? Y me empecé a meter mucho en esto. Me certifiqué como consultora en lactancia materna para Ujú, poder promover y ayudar a más mujeres a tener lactancias exitosas. Y pues bueno, ahí también aprendí muchas cosas con las mujeres que he asesorado durante todos estos años. ujú, sí. Y bueno, entonces siempre nos dejamos llevar o tenemos a los médicos como dioses. Ujú, Entonces pensamos que si el médico te dice, dale pecho de un lado 10 minutos y del otro 10 minutos, pues hacemos caso y luego resulta que el bebé pues, no sube de peso, bueno, muchas cosas, ¿no? claro. Entonces también estudiando esto me di cuenta que los médicos en realidad en la carrera, en su programa de educación, no llevan una materia de lactancia materna, no saben de qué están hablando. Ah, vaya, no desconocí ese dato completamente. Exactamente. Entonces, los pediatras, por ejemplo, que están a favor de la lactancia materna es porque se han informado fuera de su formación académica. Okey, sí. Entonces, pues empezando de ahí, ¿no? El sistema médico es como el sistema escolar también. Sí. Entonces, pues bueno, nos damos la responsabilidad de nuestra nutrición, de nuestros bebés, de todo, a alguien más. Después de Ujú, sí. eso, pues seguí con la crianza con apego, el estar observando a mis hijas, por ejemplo, a mi hija mayor. Pues la lactancia tiene mucho que ver en esto de que es a demanda, o sea, cuando el bebé quiera, el tiempo que Ujú, quiera. Y la verdad es que ahí aprendí a respetar los ritmos y los tiempos del ser humano. Si ella quería okey. comer a tal hora, pues ok, ¿no? Entonces, y empecé también a reflexionar, pues claro, si yo tengo hambre como adulta, voy y como algo. Si no tengo Sí, por hambre, pues supuesto. no. Entonces, el Claro. empezar a marcar los horarios conforme al horario escolar, que es, te despiertas, desayuna todo mundo más o menos a la misma hora, come a la misma hora. Todos van corriendo al baño. Exacto. Entonces, el sistema escolar también te va marcando la vida. Ajá, sí. Entonces, pues yo decía, pues a mí me da hambre a tal hora y empecé a, a recordar, ¿no? Mi vida escolar, Ujú, sí. porque se acercaba el momento en que mi hija tenía que entrar a la escuela, según lo que dice la sociedad, ¿no? A los 3 años. Entonces, yo me ponía a pensar, pues claro, o sea, nos van marcando la hora de comida, ¿no? El recreo, a Ujú, fuerza, a sí. esa hora tienes que comer. Cuando Ujú. yo tengo hambre a otra hora, ¿por qué voy a desbalancear mi ritmo de lo que me O está diciendo mi inclusive cuerpo? descansar, porque voy a descansar Claro, al momento que no quiero descansar, quiero seguir con la actividad. ajá. Entonces, pues así seguí y entonces cuando mi hija cumplió 3 años, sí, la suegra, sobre todo, ¿verdad? Empezó como a presionar porque pues esa niña ya está muy grande, ¿no? O sea, ya está muy grande, Okey. tiene que ir a la escuela, pero si solo tiene 3 años. No, no, pues es que su otra nieta, pues a los 40 días ya estaba en la guardería, entonces sentía que los 3 años, pues ya estaba vieja, ¿no? Ya era una eternidad, ¿no? De Entonces, pues bueno, dije, ok, pues la metemos. Yo tenía otra bebé, otra hija más chiquita. Sí. Entonces, va, entonces la metimos en un Montessori, que Ujú. yo dije, o sea, que no sea tan rígido, pues bueno, un Montessori. Y, y entonces, siempre que la dejaba, lloraba, porque pues nos separábamos, ¿no? Ujú, Durante sí. mucho tiempo
que yo la dejaba, lloraba y lloraba. Bueno, ¿Por qué elegiste el sistema Montessori para educar a tu hija? porque no quería un sistema tradicional, por lo mismo que te digo, o sea, yo soy así que una mente creativa y desde chiquita yo sabía que yo no encajaba en el sistema escolar. O sea, no lo sabía en ese momento, lo supe hasta ahora que sé de educación y sé de qué se Sí. trata todo esto, ¿no? O sea, fue cuando me cayó el 20 de claro, o sea, por eso nunca me sentía bien. La Sí. escuela tan rígida, fui a un colegio de monjas, de puras Ok. mujeres, aparte, ¿no? Entonces, Sí. era difícil el como que el adaptar mi ser al sistema. Entonces, pues tenía que hacer mucho esfuerzo, yo creo como muchos, ¿no? Que vamos a la escuela y tenemos que memorizar para poder pasar el examen, pero terminando el examen ya no te acuerdas de nada. Claro. Entonces, así, o sea, yo lo tenía que hacer así, recuerdo que me ponía así a memorizar y repetir y repetir para poder contestar y ya después, bye, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, no, pues, o sea, hay otros sistemas, o sea, hay otras formas de educación. En ese entonces, en la ciudad donde yo vivía, pues lo único así súper alternativo era Montessori y dije, pues va, Montessori. Y estamos hablando de un sistema educativo que lleva que 80, 90, 100 años. Sí, más o menos. Inició en Como, Italia, ¿no? sí. Ok. Entonces, pues era así como que, y me veían con cara de, no, pero van a ser niños, o sea, tu hija va a ser una niña que solo va a querer hacer lo que quiere y que no va a tener límites y que va, no sé qué. Y, ay, sí, o sea, tiene 3 años, no manches, eso ahorita. Deja que haga berrinches, no hay problema, es una niña. Sí. Entonces dije, pues soy la mamá, yo tendré que hacer algo al respecto, ¿no? En caso de que pase eso. Claro. Y pues bueno, después mi hija, justo cuando tenía 3 años, me dijo que quería aprender a leer. Entonces le dije a la guía, pues es que Mariana quiere aprender a leer. Y me dijo, no, no se puede hasta que tenga como 7 años, una cosa así. Ok, sí. Y yo dije, ¿por qué? Si ella lo está pidiendo es porque quiere hacerlo y porque está lista. Claro. Eso fue el foco rojo que se prendió, Fue el porque primer punto que te destacó. si yo venía promoviendo con la lactancia materna y sabía perfecto que si la niña tenía hambre le iba a dar de comer, si no, pues no, o sea, entonces Claro. era como lo mismo, me está pidiendo aprender a leer, está lista para hacerlo, ¿por qué le voy a decir que no puede? Entonces, ese día llegamos a la casa, hice unas tarjetitas cuadradas y en cada tarjeta tenía una letra en Sí, cursiva y de molde y así, ¿no? Según yo, pues a ver cómo le hacemos, pero pues por lo menos te digo cómo se llaman las letras. Entonces le dije el sonido fonético, el nombre fonético de cada letra. Y entonces la dejé ahí en la mesa, pues jugando así como cartas, ¿no? Con las letras. Y después me sí. dijo, mami, entonces aquí dice casa, así. Y yo sí, Ah, genial, ajá. genial. Entonces yo dije, sí, eso dice, ¿no? O sea, toda sorprendida de, wow, o sea, mis tarjetas mágicas. Ok, sí. Y fue todo lo que hice y ella aprendió a leer sola. O sea, ese ha sido el único esfuerzo mío para que mi hija aprendiera a leer. Jamás le dije cómo escribir, ni cómo hacer la letra, nada. Ok, sí. Entonces, ella ahorita tiene 11 años y es súper lectora, o sea, no suelta sus libros, Harry Potter sobre todo. Sí. Entonces, le encanta leer. Desde ese momento le encanta y nunca la obligué a leer. Íbamos por la calle y me decía, en ese letrero dice se vende.
aquí dice no sé qué, ¿no? Y yo, sí. Entonces así fue como empezó a leer y empezó a leer en el momento en que ella lo quería. Sí. Entonces, pues de ahí en ese momento dije, pues, ¿para qué queremos escuela si yo le puedo enseñar? O sea, conmigo puede aprender, ¿no? Ok, Ya sí. le hice unas tarjetas, pues lo que sea, ¿no? Ujú. Eh, eh, Pensamos que enseñar a alguien a leer y escribir es difícil, o así yo me lo imaginaba. Dije, no, esto va a ser súper Claro. tedioso, pero simple fue tan fácil que dije, si puedo hacer eso, podemos hacer lo que sea. ¿Y cómo fue que estructuraste lo siguiente? Ella empezó a leer, ¿te apoyaste en alguien, te capacitaste o fue simplemente intuición? Sí, bueno, yo empecé a investigar sobre homeschool y después Sí. llegué al on-school. Encontré a una señora en internet que después fue mi amiga Sí. y, y empecé a buscar en internet. Entonces llegué también con otra señora que tenía un libro. Acababa de sacar un libro para explicar esto de la educación en casa. Entonces lo pedí, me lo mandó a mi casa. ¿Qué libro es? Se llama Supraescolar. Preescolar, Ajá. perfecto. Es de Priscila Salazar. Estupendo. Y en ese momento yo estaba casada y Ujú. mi esposo en ese momento, él tuvo una educación militarizada en su Ah, vida. caray. Todo lo contrario a lo que tú estabas proponiendo. Sí, entonces yo dije, pues Bueno, lo opuesto, ¿no? sí, claro. Entonces para él romper ese esquema que tenía fue pues un gran trabajo, la verdad. Me imagino haber sido algo difícil, ¿no? Sí, y aunque él me estuvo apoyando todo el tiempo con la lactancia, entonces como que por ahí le llegué, ¿no? Le dije, pues como la Ujú. lactancia es a su ritmo, pues la educación también, ¿no? Y le empezaba yo a decir, es que, o sea, podemos apoyar a nuestras hijas en lo que les gusta desde chiquitas. No se tienen que esperar hasta que terminen para la escuela para poder hacer lo que les gusta, ¿no? Claro, Hay tantos adultos frustrados porque no están haciendo lo que aman. Entonces, pues qué mejor que algo que les guste, empiecen a practicarlo y sean tan buenas que sigan en eso, ¿no? Así yo, sí, imaginando mil cosas. Entonces, claro. mis hijas y yo íbamos a hacer un viaje durante un mes con mi mamá Sí. y mi esposo se quedó y le dije, mira, compré este libro, lo leí, te lo dejo para que lo leas y cuando regrese platicamos. Me dijo, ah, ok. No, bueno, regresando me dijo, órale, va, lo hacemos. Hacemos Ok, la educación en casa, sacamos a las niñas de la escuela, pero ¿qué van a decir? Pero le dije, ay, ya. A mí nunca me ha importado mucho lo que diga la gente de mí, lo que piensen, la verdad es que se me resbala, ¿no? sí. Aunque sí me han dicho pues muchas cosas, ¿no? Al Por ser, ejemplo, ¿qué te han dicho? ¿Cuál ha sido la primera crítica que te ha llegado? no, bueno, desde que cambié mi idea Ujú. tan solo del parto, que yo quería Sí. tener un parto en casa con partera. No, bueno, o sea, ¿cómo? Y es que si hay una emergencia te vas a morir, es que no Ujú. está limpio, es que no sé qué. Pues es mi casa y claro que va a tener mis gérmenes y qué mejor que la bebé nazca en ese ambiente, ¿no? Y se contamine Ujú. mejor de esos gérmenes que en un hospital. Bueno, a eso, luego con la lactancia, no es que tu leche ya no sirve, solo sirve 3 o 6 meses, ya tiene que comer algo, no que esa niña está malnutrida. Y Ok. a mis hijas no les di ningún alimento, solo leche materna hasta después de un año. Ah, ok.
Entonces, no, que están desnutridas y que no sé qué, y que la niña está muy ay, y yo decía, se ve bien, o sea, no es una niña de fórmula, porque pues el cuerpo de los bebés cuando toman fórmula es diferente y a los bebés los atascan con leche de fórmula que no la pueden digerir y entonces por eso van creciendo con esa idea de que tienen que estar súper llenos a reventar para poder estar bien, ¿no? Ok, me parece interesante eso. Es muy, muy, muy interesante, muy bonito todo. Y con respecto al tomar totalmente la responsabilidad de la educación, ¿qué fue lo primero que te dijeron los demás? No, pero pues es que estas niñas no van a aprender nada. Mira, yo bueno, soy una persona no muy social o normal, yo digo, ¿no? Ahora sé que soy normal, pero era muy callada, entonces todo el mundo me decía, ay, es que no hablas, es que no sé qué, y si las niñas están contigo, no, hombre, o sea, menos van a hablar, ¿no? Si tú no eres sociable, pues ellas menos. Pero tú, ¿qué estudiaste? O sea, ¿eres maestra como para enseñarles? Y yo, no, pues soy Sí, diseñadora. Pero pues yo sé, o sea, yo misma sentía que lo podía hacer. Si le acerqué unas tarjetas y aprendió a leer, lo que sea. O sea, en ese momento yo me empoderé y dije, pues claro que puedo. Si, digo, si puedo con eso, puedo con lo que sea. claro. Entonces, y vi cómo aprendió a leer, para mí fue sorprendente, o sea, se me abrió así el wow, ¿no? Fue una revelación, ¿no? De lo que Sí, puedes, de lo que tú puedes alcanzar. sí. Entonces, y fue con su propio interés. Entonces yo decía, claro que se puede, claro que sí. Esa parte me llama mucho la atención. ¿Cómo logras mantener el interés del niño cuando está trabajando en su casa, cuando ya no hay, digamos, este ambiente controlado o este ambiente de protección en el aula? ¿Cómo lo logras? No lo manejo yo no o sea, no lo domino, no lo programo, nada. El interés es solo de ella, de los niños. Entonces, si, por ejemplo, o sea, yo he sido autodidacta en muchas cosas. Sí, Entonces, si a mí me gustaba, yo quería aprender a coser, pues fui y compré una máquina y cómo, pues ahí intentándole, pero yo estaba tan interesada en aprender a coser, que es una gran pasión para mí. ok, Entonces, sí. el estar interesada en hacerlo, en aprenderlo, te mantiene con el interés a todo, ¿no? Y se va incrementando y entonces vas buscando, ay, esto también se conecta con lo que me interesa y bueno, tengo que aprender a hacer patrones, entonces vas buscando, tú mismo vas investigando eso que te interesa. Entonces, el interés no se pierde mientras te guste y si no, pues también llega un momento en el que dices, no, pues hasta aquí ahorita, ¿no? O sea, también podemos hacer pausas, no quiere decir Claro. que todo el tiempo estemos así como ratoncitos en su ruedita. Sí. Eh, entonces, porque también tenemos pues más pensamientos, más intereses y de pronto la atención se va hacia uno y los otros no, pero ahí está, ¿no? Sabes que ahí está. Y después en algún momento todo se conecta. Todo lo que has aprendido por ti mismo, porque ha sido por tu interés, todo se va a conectar. Me dices que ellos mismos eligen, tus hijas eligen. Sí. El asunto es, a los 11 años debes de saber, se supone, según el programa de estudios, biología. Si a ella no le interesa la biología, ¿cómo le haces para incentivarla o cómo lo equilibras? O sea, vaya, estoy pensando en que en algún momento tengan que presentar un examen, que supongo así es, para obtener el grado de primaria, ¿no? Si es así, ¿tienen que presentar un examen? Sí, O...
si el objetivo como familia es que los niños tengan el certificado, sí se presentan los exámenes. Ok. Si no, sin problema. Ok, bueno, vamos a suponer que van a presentar el examen. Si a ellos no les gustó la biología o las matemáticas, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo incentivas? ¿O cómo lo diriges? ¿Cómo lo tutoreas? Sí, hay dos formas, homeschooling, Sí. unschooling. ¿No? El homeschooling llevan la escuela como tal a la casa y siguen el sistema educativo, pero en casa. Ah, vaya, vaya, sí. Entonces sientan a los niños y hoy vamos a trabajar 1 hora de español, 1 hora de matemáticas. Hay muchas variantes. Cada Sí. familia hace como que lo que le acomoda, ¿no? Entonces lo que yo hago es unschooling, sin ningún sistema ni nada. Lo que a ellas les va interesando aprender, lo hacen. Jamás les he dicho, ay, pues ya tienes 10 años, tienes que aprender las capitales del mundo, no sé ni qué. Sí. ¿No? Jamás. O sea, mis hijas no saben muchas cosas de las que se supone que el sistema te dice que tienes que saber. ¿Por qué lo tienes que saber? O sea, entonces, pues nunca he querido obligarlas a aprender algo que no quieren, porque ¿de qué sirve? Volvemos a lo mismo, ¿no? Y para presentar un examen lo tienes que memorizar, lo vomitas y lo olvidas. ¿De qué sirvió? Pues de nada. Mejor prefiero que todo el tiempo se la pasen jugando, haciendo lo que les gusta. Sí. Jugando aprenden, el juego es la mejor forma para aprender. Bueno, para los exámenes, el INEA tiene la opción de presentar exámenes a partir de los 10 años. Sí. Entonces, si los niños a los 10 años dicen, bueno, lo voy a presentar, comienzan a estudiar el contenido que les da el INEA. Ah, vaya, ya se preparan directamente para el examen. Me imagino que también vas tú como guía, ¿no? Pues no. ¿O es autoaprendizaje? Sí, exactamente lo que hacemos, sí. En el INEA te dan unos libritos que tienes que llenar y después te hacen el examen y listo. Son 12 exámenes que puedes presentar 1 cada mes o 2 cada mes. Entonces, si un niño a los 10 años presenta sus 12 exámenes, en 6 meses puede terminar la primaria. Sí, Y le dan estamos hablando del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, ¿o sí, cómo se llama? sí. Sí, es ese. Bueno, ahí estamos considerando que estamos grabando aquí en México. Ya en Latinoamérica, bueno, varía en cada país el sistema educativo. Daniela, ¿de qué te has dado cuenta que ellas que ellas saben un poco más que las niñas de su edad? Pues ¿En qué están más adelantadas? no sé, o sea, no hago comparación en eso porque sé que las niñas que están de su edad en la escuela están memorizando el contenido que les dan, ¿no? Es como llenar cubetas vacías con contenido, llenar, vomitarlo en el examen, olvidarlo. Ellas están sintiendo su cuerpo. Yo creo que en lo que yo diría que podrían ir más avanzadas es en conocerse, conocer su cuerpo, escucharse cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, comer la cantidad que su cuerpo necesita, dormir lo que su cuerpo necesita, jamás, no hay horarios aquí tampoco. Entonces, Sí. el hecho de decir, pues, hacerse caso, ¿no? A ellas mismas. Yo creo que Claro. también en el poder elegir, en el poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, no me puedes obligar a hacer esto. O sea, el dialogar, el que Sí. también expongan su punto de vista,
que tengan el pensamiento crítico, el que sepan comparar cosas y dar opiniones de diferentes cosas, el ser empáticas, pues muchas cosas que el juego les ha ido dando. Y Claro, también la comunicación en casa, ¿no? claro. Entiendo que para llegar a este punto tuviste que estar trabajando bastante. O sea, tú lo planteas de una manera sencilla, mas no por eso deja de ser complicado. Me estoy preguntando lo siguiente, ¿para quién sí es la escuela en casa? ¿Es para todos? ¿Todos lo pueden llevar? Todos los niños sí se adaptan. El Ujú, problema sí, es con los adultos. ok, Tenemos tantos años de mente escolarizada que muchos no dan la opción, ¿no? O sea, no ven esa posibilidad porque están tan encajados en el sistema que ellos son felices siguiéndolo. Entonces, pues esas familias, ok, pues les va bien la escuela porque los papás están felices, porque pues, tal vez hay niños que les gusta también ir a la escuela, pero claro que si les das la opción de quedarse en la casa, pues va a ser otra su elección, ¿no? Ahora con la pandemia, justo los amigas de mis hijas que van a la escuela, amigos, y ahora que tengo pues la página donde estoy en contacto con muchas familias también, me he dado cuenta que los niños, o sea, lo que extrañan los niños son a los amigos, no a la escuela. Entonces, y los papás también se han dado cuenta en este tiempo que los sí. niños han aprendido más estando en casa con ellos que en la escuela, que lo que llevan en la escuela. Han aprendido más con los papás que con los maestros. Así es. Además de lo que has mencionado, ¿a qué crees que se deba? Pues mira, la escuela, en un salón, meten a más de 20, 30 niños de la Sí, misma edad y pretenden que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo. ok, sí. Es como querer ponerle unos zapatos del mismo número a todos los niños. No cabe, ¿no? Entonces, el forzar a los niños a poner atención, a atender, a estar, tratar de estar concentrados, porque ni siquiera se concentran, o sea, la atención es muy corta en los niños, Sí, el periodo de atención. Entonces, aparte que se tienen que quedar sentados sin moverse, sin platicar con el amigo, sí, es muy estresante. Entonces, al estar en casa, los niños se han sentido, pues bueno, como un poquito más libres, aunque tienen que estar en la pantalla, pero pues eso también es así como un poco difícil para los niños en este y momento. volvemos a lo mismo. O sea, yo recuerdo en la primaria que yo me preguntaba lo siguiente, ¿por qué, ¿por qué debo de llevar la clase sentado? ¿Por qué tengo que estar en el banco? ¿Por qué no puedo estar acostado? ¿Por qué no puedo estar afuera si están los pajaritos, si está todo más verde, todo es más bonito? ¿Por qué tengo que centrar mi atención directamente hacia un solo punto? El detalle es de que con esta transformación que estamos llevando de educación a distancia, tenemos al niño sentado viendo a un mismo punto, que es la pantalla de la televisión. Así es cansado para el sistema del niño, o sea, es todo. Aunque los niños ya están acostumbrados a estar sentados mucho tiempo en la escuela, Sí, lo hacen en casa, aunque saben que en casa pues es el lugar en el que ellos son como son, ¿no? Es su hogar. claro. Entonces, ahora tener que estar ahí poniendo atención a la clase, pues también entra en conflicto a los niños, ¿no? Les ha causado también ansiedad y
y muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo se va resolviendo eso? Supongamos el niño está acostumbrado, obviamente el papá también está acostumbrado a este sistema porque jamás estuvo en una situación de verse a sí mismo como un facilitador, como un tutor o como un maestro, que al final del día todos los papás son maestros de alguna forma, ¿estamos de acuerdo? Sí. El asunto es de que ahora se vieron con la responsabilidad de seguir un programa o seguir o continuar la educación del niño. ¿Cuáles son los primeros pasos para poder hacerlo de manera exitosa? Pues primero, yo creo que el hecho de separar educación de aprendizaje y saber que la educación no se da solo en la escuela y tampoco estamos llevando a los niños a la escuela para que se eduquen. O sea, Claro. los niños se educan en todos lados y en contacto con todos. El aprendizaje también es importante saber que educación no es igual a aprendizaje, porque el aprendizaje se da con el interés. Debe haber una emoción para que haya aprendizaje. Sí. Entonces, yo creo que los papás tendrían que saber que al darle la libertad al niño de elegir lo que quiera aprender, va a ser muy rápida la forma de aprender. Como me decías, ¿no? Parece fácil, pero ha sido difícil, pero en realidad es fácil. O sea, no he sufrido en esto. Ok, sí. Porque no es mi responsabilidad, o sea, no estoy así como obligada a darles el contenido que tienen que aprender. Por sí Va. solas les van brotando ideas, yo solamente les voy acompañando. Entonces, entiendo también que los papás que están dentro del sistema, pues tienen que cumplir con lo que el sistema les está pidiendo. Entonces, ahí sí es un estrés que, pues ahora sí que no, ni cómo ayudarles, ¿no? Porque están metidos ahí y tienen que cumplirlo, entonces pues, obligan al niño. Sí, yo creo que pudiera ayudar mucho una simple pregunta. Dime qué quieres aprender hoy. Claro, no, o sea, y los niños no jamás, bueno, no creo que vayan a querer aprender lo que les están enseñando en la escuela. Ok, Van a sí. querer aprender sobre otra cosa, no sé, robótica, aviación y tan solo preguntando y por qué las hojas del árbol se mueven, ¿no? ¿Por qué se caen? Haciendo esas preguntas, híjole, es tan rico el aprendizaje que se da. Si tú dices, ¿qué quieres aprender hoy? Estaría genial. Mucho de lo que dices lo he visto aplicado de cierta forma en el modelo educativo finlandés. Me llama mucho la atención que en este modelo, cuando una escuela quiere hacer algún cambio estructural, llama al contratista y el contratista se debe de sentar literal con los niños y preguntarle cómo quieres el área de juego, cómo quieres tú el comedor, cómo quieres el salón. ¿Podemos llegar a una especie de híbrido entre lo que propones y lo que tenemos en este momento? Híjole, pues sería un sueño guajiro, ¿no? Pero la verdad es que lo veo difícil, o sea, no imposible porque todo es posible, ¿no? Solo es Sin cuestión embargo, de... ya lo tenemos en este momento, de cierta forma. ¿En cuál? Las escuelas en este momento están cerradas, no hay clases presenciales. Sí, pero sigue siendo una escolarización forzada en la Ok, escuela. va. Entonces, el niño no le puedes preguntar cómo quieres, o sea, tal vez en la casa sí, ¿no? ¿Cómo quieres
la sala? ¿Cómo quieres el comedor? Pero pues sabemos que hay papás que no van a pedir opinión de los niños, ¿no? Los papás son los que deciden y así se hace y punto, ¿no? Entonces, pues sería algo increíble si llegara a pasar eso en la escuela, ¿no? Que le preguntaran a los niños, ¿cómo quieres el salón de clases? ¿Cómo quieres el área de juegos? Como dices. Y que realmente los escucharan y les hicieran caso. Claro, y tiene lógica, porque al final del día, si alguien te contrata para hacer X actividad, pues es tu cliente, ¿no? Tu cliente final, es tu usuario final. Si el usuario final es el niño o la niña, pues creo que tiene mucha lógica el sentarte a preguntarle, oye, ¿cómo quieres esto? Que al final del día es el usuario, es la persona que lo va a utilizar, ¿no? Pues sí, también los docentes no están preparados para hacerles caso a los niños. Ellos están preparados para dar el contenido. ¿Cómo Y, podríamos prepararlos? ¿Cómo podríamos prepararlos para escuchar a los niños? híjole, sería una transformación del sistema educativo. ¿Qué propondrías tú? Híjole, pues Un paso. primero desescolarizar la mente de los docentes, aunque tendríamos que empezar por desescolarizar la mente de los que están arriba, los que manejan el sistema. Sí. Empezando por ahí, o sea, si ese pequeño paso podría hacerlo, cambiarían muchas cosas, ¿no? El estar, escuchar a los niños tanto emocionalmente, físicamente, el también saber que cada niño aprende de una forma diferente. Todos tenemos formas diferentes de aprender y los niños igual. Entonces, si un niño que es kinestésico y todo el tiempo se está moviendo, tiene que moverse para aprender, pero lo tienen sentado en la silla sin moverse. Entonces después dicen, Claro. no, es que tiene déficit de atención, tiene no sé qué. O sea, realmente la escuela no se adapta a los niños. Los niños se tienen que adaptar a la escuela. Entonces, si pudieran observar a los niños y ofrecer distintos tipos de aprendizaje, si quieren dar el contenido de las multiplicaciones, o sea, el aprenderte las tablas de multiplicar ha sido lo mismo durante años. Entonces, el poder decir, bueno, a los niños que se mueven, pues tal vez, si les damos chance de que ponemos unos columpios y que se estén trepando y van a poder retener más la información. O sea, pero pues yo lo veo complicado, la verdad, ¿no? El sistema educativo como lo conocemos, pues nació en Prusia hace 250 años. Sí. Viene siendo lo mismo desde la revolución industrial, que por eso fueron creadas las escuelas, para que los papás trabajaran. Antes de eso, los niños aprendían en casa, aprendían el oficio de los papás, aprendían cerca, ¿no? Haciendo, aprendiendo y haciendo. Entonces los meten a las escuelas para que los papás se vayan a trabajar a las fábricas y ahí sigue igual el modo de enseñar, que es igual como en las cárceles. Tienen a los presos en celdas, los niños están en salones, tienen que formarse, tomar distancia, hacer todo igual. Unos tienen uniformes iguales. Entonces es muy dura la comparación, pero es así, o sea, así es de fuerte. ¿Y cómo llevar la escuela en casa cuando los dos padres trabajan? Puede ser que si hay posibilidad de que uno trabaje desde casa o ambos, Sí. está bien, ¿no? Si los dos papás tienen que trabajar, pues la escuela es la solución. O sea, yo no satanizo las escuelas ni digo que hay que quemarlas ni nada, Claro, ¿no? claro, Hay claro. a quienes les tiene que funcionar porque es su opción, es la opción que tienen, ¿no?
Pero si hay dos padres y uno puede salir o sea, trabajar desde casa, pues se puede hacer. Si no pueden hacerlo, pues bueno, como te digo, ¿no? La escuela. También si es solo madre soltera, si quiere trabajar desde casa, lo puede hacer. Yo hago esto, soy divorciada y estoy todo el tiempo con mis hijas. Yo trabajo desde mi casa. Sí. Y también hay que saber, o si los papás trabajan en una empresa y es posible que los niños vayan a la empresa, pues igual, ¿no? O sea, claro que aquí yo me imagino solo los altos mandos podrían hacer eso, ¿no? Pero el periodo de atención de los niños para estudiar, para aprender algún contenido, es muy corto. Pueden ser 2 horas, ¿no? Si quieren seguir un currículum para presentar sus exámenes o que quieran seguir el nivel académico de todos. Solamente ponen atención durante 2 horas. Sí, ¿Y cuánto aproximadamente. tiempo se quedan en la escuela Pues diario? como 8. O sea, y Entonces, esas 2 horas hay que ¿qué dividir. hacen? ¿Qué hacen con el resto del tiempo? Pobres, o sea, es un martirio. Y lo peor es que pues, se acostumbran porque pues es lo que tienen que hacer todos los días. El cuerpo se acostumbra a lo que le pongas a hacer pues, Claro. muchos días, ¿no? Entonces, por eso también, por ejemplo, en el preescolar, los niños son felices porque se la pasan cortando, pegando, dibujando y así. Entran a primero de primaria y es un cambio brusco, totalmente lo contrario. Ya es sentarse, callarse, o sea, y poner atención y escribir y escribir y escribir y tienes que, o sea, ya es un mundo diferente. Comenzar a sentarse durante 8 horas y el hecho de que pues para comer tienes media hora, pero comes o juegas, así es, ¿no? Y se acostumbran, lamentablemente. Sí, te vas amoldando la personalidad hasta que de alguna forma ya te adaptas. Yo recuerdo que en la primaria me aburría mucho porque los libros que nos daban, aquí en México los libros son gratuitos hasta la secundaria, creo que hasta la secundaria todavía. Em, yo me adelantaba y los leía, entonces resolvía los ejercicios y ya estaba todo hecho, o sea, ya estaba todo elaborado. Entonces, ¿qué hacía con el tiempo libre? Realmente no era mucho de andar jugando o andar de un lado a otro. Lo que sí recuerdo es de que en ese tiempo se impulsó un programa de bibliotecas en el salón. Entonces, recuerdo que la maestra no se quería hacer cargo de la llave digamos, del locker, del armario que hicieron, y dijo, ¿quién la quiere? Y yo levanté la mano. Entonces dije, caray, tengo acceso a todos estos libros, entonces puedo quedarme a leer todo el rato. Genial. Yo creo que son esas cosas que se van conectando y que de alguna manera te van transformando como adulto, ¿no? Claro, sí, y aparte el hecho de el gusto por la lectura que tú tenías, o sea, te hizo descubrir universos, ¿no? Cuando todos los demás niños estaban concentrados, fijos así, en el ejercicio que tenían que entregar, ¿no? Sí, sí, la verdad siempre desvariando, pero de buena manera. Ahora con lo que está sucediendo con la pandemia, eh, yo pensaba que una opción válida para la educación son los edutubers, estas personas que dan su clase a través de YouTube, que son muy famosos, que tienen muchas reproducciones. Sin embargo, cada vez tengo mis dudas, porque al final del día tienes al niño pasivo viendo hacia el frente, sentada, sentado. Es como si estuviéramos en la masificación del pizarrón de siempre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, muchas personas satanizan la tecnología también, Ay, pues Ok, te sí. van a hacer tontos, adictos a la pantalla, a cosas así, ¿no? Pero lo que yo pienso es que la tecnología es una herramienta. Si a un niño le interesa aprender sobre física cuántica, pues bueno,
puede, o sea, yo como papá o como mamá, pues que yo no sé nada de eso, no vamos a investigar. ¿Y dónde? Pues en internet, en YouTube. YouTube es una universidad. Sí, claro. Entonces, pues vas buscando contenido que te vaya respondiendo tus dudas, ¿no? Y la verdad es que yo no no estoy en contra de la tecnología, al contrario, es un gran apoyo. Yo no les pongo límite a mis hijas para estar en la pantalla porque sé que están aprendiendo, o sea, sé que están consultando y que están consumiendo contenido que les va a ser de utilidad. Sí. Entonces, pues Pero bueno, no tienen ninguna restricción, dejas navegar libremente en internet a ellas. sí. Ok, Esto también, o sea, viene acompañado de una comunicación abierta con mis hijas, claro, ¿no? claro, claro, Claro que yo he hablado con ellas y saben de los peligros que puede haber en la red, de por personas que les supuesto. pueden mandar mensajes o en los juegos, ¿no? No saben quién está detrás de de ese personaje. Sí, y sobre Entonces, todo los juegos, en este momento hay un problema con los juegos en las aplicaciones, que bueno, no es nada nuevo, esto ya tiene varios años, en donde funciona muy parecido al sistema de recompensas de un casino. Em, Te hace adicto a la dopamina, entonces cuando tú recibes alguna sorpresa, te mantiene enganchado al juego y eso es, eso, de hecho ha sido ya tema para legislaciones enteras. sí, exactamente. Entonces, claro que digo, he hablado con ellas sobre estos temas. Entonces, o sea, ya lo saben, sé que si ven algún contenido que no es ni para su edad, o sea, ni siquiera les va a llamar la atención, o me lo van a Sí, decir o lo van a pasar de largo. Entonces, pues también saben qué es lo que quieren aprender. Entonces se enfocan en buscar ese contenido. Digo, no quiere decir que no estén viendo como videos chuscos o de que tú dices, ay, claro. ¿esto qué te va a dejar, no? O sea, pues claro, o sea, nosotros consumimos memes, hacemos chistes, lo que sea, ¿no? Demasiados, demasiados diría yo. Entonces, esto también nos permite saber discriminar qué información es buena, qué no, o sea, vas aprendiendo a elegir la información que necesitas. Y también los memes, digo, con los memes yo a veces me entero más de las noticias con los memes que Ok, con algún canal de noticias. Entonces, es el hecho de saber cómo aprovechar los recursos que tienes. claro. Me llama mucho la atención cuando estuve viendo las entrevistas que realizas en tus redes sociales, que la gran mayoría, si no es que todas las personas que entrevistabas o que entrevistas son mujeres. ¿Qué pasa con los hombres en este punto? ¿Son los más, más alejados a este tema o qué detectas tú? Pues yo creo que es que la educación culturalmente ha estado en manos de las mujeres, ¿no? Sí, El hombre sale a trabajar y bla, bla, ¿no? O sea, curiosamente, las entrevistadas, las personas que se animan a hablar de esto, pues son las mujeres. Aunque los papás, los hombres, son los que están más puestos que nada, o sea, están más convencidos de la educación en casa. ah, Pero, vaya, no sé, la próxima semana voy a tener, de hecho, un invitado que fue educado en casa, que ya terminó su carrera y es hombre. Entonces yo estoy feliz porque digo, estupendo. un hombre, sí. Entonces, sí, ojalá que los hombres también tengan la iniciativa, ¿no? Tengan el ánimo de decir, "Ay, yo cuento mi experiencia, es lo que yo pido también". Entonces, tal vez voy a hacer labor de convencimiento con los esposos, ¿no? Con los papás. Sí, estaría interesante que hicieras una serie de videos
dirigidos a los hombres. Lo que pasa es de que, bueno, te puedo hablar desde mi perspectiva de género. Se nos enseña a ser más estrictos en el deber ser, en nuestra formación y no y no romperla. Entonces, mucho del proceso que he aprendido a lo largo de los años ha sido reaprender y deshacerte de algunas cosas que no te ayudan, de algunos roles mentales que realmente quedaron atrás y que tienes que estar actualizando. Y sobre todo por eso nació el proyecto de las entrevistas de Piensa fuera de la silla, porque en este momento los cambios que vivimos, que íbamos a vivir dentro de 10 años, los estamos viendo directamente en 10 meses, en 11 meses. Entonces, creo que sería interesante que hicieras ese, digamos, llamado de género para que lanzaras lo que estás mostrando hacia el mundo, ¿no? Sí, lo voy a hacer porque o sea, sí lo tengo presente, pero la verdad es que veo como las mujeres son las que levantan las manos como para hablar de esto. O sea, sí, sí lo noto, claro que hacen falta la energía masculina en esto. Pero imagínate, o sea, como te decía, ¿no? El modelo como que venimos manejando el educativo desde hace 250 años, que viene siendo igual, ¿no? Ahorita que me dijiste esto de que se dieron cambios que iban a suceder dentro de 10 años, pues digo, ¿cuándo apareció el primer celular? Hace Claro, unos 40 y tantos años, que era así el ladrillote, ¿no? Entonces, de ese momento al día de hoy, ¿cómo es el teléfono hoy en día? ¿No? Chiquito, se puede doblar la pantalla táctil, todo. ¿Qué avance ha tenido la tecnología en 40 años y la educación sigue en lo mismo? O sea, el sistema educativo ya es obsoleto. O el sistema educativo está preparando sí. personas para hace 50 años, no para dentro de 50 años. ¿No? Sí, sí, eso es muy preocupante porque vienen muchos avances y sobre todo a mí me preocupa mucho las personas que están saliendo en este momento de la universidad o que están entrando a la universidad. El problema de los planes de estudio, y lo digo porque yo trabajé en el centro de investigación de una universidad, el problema de los planes de estudio es su revisión. La revisión de un plan de estudio es cada 5, 6 o 7 años. Entonces, para dar una vuelta de timón, tienes que esperar 5, 6, 7 años y cuando llegó ese tiempo, es muy probable que tu carrera deje de existir. O sea, Claro. estamos en una situación en donde el progreso, en donde la tecnología está avanzando tan rápido que nos vamos a encontrar haciendo cosas que jamás nos imaginamos. Por ejemplo, yo jamás me imaginé que ser creador de contenidos, no sé, a lo mejor tampoco te pasó a ti, que ser creador de contenidos fuese una profesión. Entonces, por eso me parece muy interesante el modelo que propones para que los niños, las niñas, se preparen para ese mundo que todavía no existe. Sí, y sobre todo haciendo lo que aman. Como ahorita decías, te preocupa los chavos que están entrando, saliendo. O sea, llegas al último día de la preparatoria y dices, bueno, ahora escoge qué es lo que quieres, ¿no? Ahora sí. Escoge haz lo que amas. Pues, ¿cómo voy a saber qué es lo que quiero si toda mi vida me han dicho qué decir, o sea, qué tengo que decir, qué aprender, qué hacer? Claro que ya no sé qué es lo que quiero. Ayer Claro. todavía tenía que levantar la mano para ir al baño y ya tengo que elegir una carrera de la que voy a vivir el resto de mi vida, ¿no? Entonces, es
también Es duro y es difícil porque al final del día te dicen en un momento en donde todavía no tienes la madurez suficiente. Bueno, yo siento que, al menos en mi caso, todavía no tenía la madurez suficiente de decir, lo que vas a estudiar es lo que vas a hacer el resto de tu vida y te vas a quedar con eso, y ya no necesitas estudiar más. Eso es una exacto. verdadera trampa, ¿no? Sí, o sea, el sistema educativo te promete que vas a tener una vida feliz y exitosa, pero en realidad no es así. O sea, yo tengo 37 años y hace unos cuantos años que dije, ya sé qué quiero hacer. O sea, siempre me han dicho, elige una cosa, porque digo, yo aprendo todo el tiempo, ¿no? Soy autodidacta Claro, en muchas cosas y todo lo quiero hacer. Y entonces, ya, no es que solo enfócate en una cosa, pues es que no puedo. O sea, mi forma de ser, mi forma de aprender, mi yo, no puedo quedarme en una sola cosa. claro. Entonces, hasta que dije, pues claro, puedo, o sea, todo lo puedo conjuntar en una sola cosa, entonces, claro que puedo hacerlo, ¿no? Y es más feliz por mí. Entonces, pues las personas no tienen que terminar su carrera a fuerza a los 22 años. O sea, 22 años, estás muy chiquito para saber qué es lo que quieres, ¿no? También yo pienso que por eso es que terminas la carrera, te casas, ¿no? Entonces, Ujú. pues los pobres también, ¿cómo van a saber convivir con otras personas? O sea, también por eso hay tantos divorcios, pienso yo, ¿no? De tantos chavos, ahora yo veo las bodas y digo, híjole, estás muy chiquito para casarte. Yo, Pero yo lo bueno, que siempre, yo lo que siempre recomiendo a todos es salte de la casa de tus padres antes de decidir qué vas a hacer con tu vida. Al menos a mí me tocó hacerlo y pienso que es una experiencia reveladora. Es difícil, sí es difícil vivir solo, nada más que cuando lo controlas, cuando lo dominas, te encuentras a ti mismo, te descubres. sí, yo digo lo mismo que tú, aunque yo hice lo contrario, ¿no? Yo sí terminé la escuela y me casé y bla, bla. Entonces ya fue hasta después que me divorcié que ahora estoy viviendo sola, bueno, con mis hijas, pero eso, disfrutando ese momento que tenía que haber hecho antes. Estupendo, estupendo. Además de los libros que has mencionado, ¿algún otro libro que nos puedas recomendar? La verdad es que, híjole, hay muchos autores que, que han estudiado esto de la educación en casa. Está John Holt. Yo soy fan de Iván Illich. Entonces es un desescolarizado radical. Ok, Y es eh, darte cuenta de la información tal como es, ¿no? Nada de disfrazarte, que los niños, o sea, es información directa, cruda y real. ok, sí. Entonces, Iván Illich hace el, la crítica al sistema educativo, al sistema de salud, a todo esto, ¿no? Este sistema que nos gobierna, ¿no? Pero me encanta, a mí soy más, o sea, me inclino más hacia ese tipo de información, porque pues así es mi naturaleza también. Entonces, también, por ejemplo, las familias que yo asesoro, Ujú, sí, acompaño a las familias en la desescolarización, pero no soy como de decirles a todo mundo y lea ¿no? Y métete a esta página, de dar los mismos recursos a todos, no, porque cada familia es diferente, como cada ser humano es diferente, ellos, claro. entonces tengo que escuchar a la familia, sentirla, saber qué es lo que quieren ellos, hablar con papá, con mamá, tan solo varía
la opinión de papá y mamá de lo que quieren para los hijos. Entonces, ya voy como recomendando a cada familia qué recursos les pueden servir, ¿no? Sí, por supuesto, vas haciendo una atención especializada me imagino que te tienes que fijar mucho en el detalle, ¿no? Sí, porque lo que a una familia le funciona, a otra no. Entonces, por eso también hay tantos papás frustrados y por eso también decidí hacer esto de los testimonios de mi vida sin escuela, porque muchas veces los papás me dicen, es que no sé, o sea, ¿cómo hacerle? A mí no me sale hacer esto, ¿no? O sea, Sí, no es una receta, no es algo que tengas que hacer paso 1, paso 2, y si te saltaste el 2 y te fuiste al 5, híjole, ya lo hiciste mal, ¿eh? No, así no va. Pues no, o sea, cada familia es única. Cada una arma su propio modelo, cada una tiene su propio estilo de educar a los niños. Entonces puede haber unas que sí necesiten tener un currículum porque a ellos les funciona tener uno. Hay otros que pueden ser totalmente radicales y nada de nada, ¿no? Nada de currículum. Entonces, pues así va. Cada quien de acuerdo a la personalidad o al estilo de la familia. así es. ¿Cómo te podemos contactar a través de tus redes sociales, las personas que te están escuchando? Pues bueno, tengo mi página de Facebook que está con mi nombre, Daniela Rivera. La verdad es que empecé a hacer esto a raíz de la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, porque empecé a ver en los grupos de mamás que decía, estaban súper alteradas, estresadas, locas, ¿no? Y empezaban a mandar y mandar artículos de 1000 actividades que hacer con tus hijos para que estén ocupados, 50,000 no sé qué para que estén atentos, ¿no? La verdad, eso me preocupó muchísimo. O sea, fue como, me dio como ansiedad por los niños, porque pues así no es. O sea, ¿por qué querer llenar de contenido al pobre niño que ni siquiera pueden preguntar qué es lo que quiere hacer? O sea, estamos tan acostumbrados al adultocentrismo, ¿no? A que yo mando, yo digo, yo decido y tú, pues, el niño, como si fuera inferior, ¿no? Pero pues digo, el niño es igual a nosotros, nada más porque tiene un tamaño pequeñito y ya, ¿no? Pero es una persona a la que se le debe respetar. Entonces yo me empecé algo dentro de mí así se movió muy fuerte y dije, no, o sea, tengo que hacer esto porque tengo que informar o dar información a las personas para que sepan que tranquilos, o sea, el llevar las cosas tranquilos, como se puede, o sea, sí se puede mantener un equilibrio en casa sin estar estresados los papás, sin estresar a los niños. Entonces comencé a hacer esto hace 6 meses, como te digo, y creé mi página con mi nombre. Y es Daniela Rivera, Ok, o se sí. puede encontrar como @aprendizaje autodirigido. Yo sé que son unas palabras así medias difíciles, pero bueno, tal vez más adelante ya pueda cambiar el nombre. En Instagram, ¿cómo te podemos encontrar? También como aprendizaje autodirigido. La verdad, les recomiendo que se den una vuelta a las redes sociales de Daniela. Son muy interesantes. Los testimonios que está presentando, hay unos testimonios que valen mucho, mucho la pena. Sé que es difícil a veces escuchar este tipo de conceptos. Sin embargo, yo me precio de que el público de Piensa Fuera de la Silla siempre está ávido de experimentar cosas nuevas. Ellos aplican la curiosidad profesional. Sé que a más de uno le va a parecer interesante este tipo de conceptos y que lo experimenten, aunque sea por lo menos el fin de semana, aunque sea
un viernes por la tarde o un jueves por la noche, ¿no? Para que puedan empezar a trabajar y relacionarse de forma más saludable con las personas en formación, que son los niños, ¿no? Pues sí, o sea, como dice la frase tan trillada, ¿no? Los niños son del futuro. Así es, Entonces, ¿qué clase o qué ser humano le vamos a dejar al mundo? Si exacto. queremos que crezcan siendo estresados como lo hemos sido nosotros y hay que aceptarlo, ¿no? La vivimos quejando de tengo que seguir el ritmo rápido, rápido. Entonces, hay que ser conciencia de eso y ver hacia abajo a los niños, ponernos a su altura y decir, ok, puede haber un mejor futuro, puedes hacerlo mejor tú. Pues Daniela, gracias por tu tiempo, gracias por contestar las dudas y gracias por compartir este conocimiento con los integrantes de Piensa Fuera de la Silla, los participantes del podcast y todo lo que estás empujando al mundo y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando, que compartes los artículos, que compartes estas entrevistas con personas expertas en su campo. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y recuerda, lo que tú quieras hacer, hazlo y hazlo ahora.